puedo decir es que me alegra mucho estar hablando con el Freddie Mercury de Madrid. Te vi en unas fotitos por ahí cuando me contactaste y fue lo que pensé. Dije, qué guapo este Freddie Mercury. Freddie Mercury. Resurge y resurge. Ahora mismo estaba caminando para réplica y enfrente del día me he encontrado con un señor que me ha mirado intensamente a los ojos. Me he fijado que tenía unas monedas en la mano y me ha dicho en una voz un tanto, con un cierto afecto triste e impostado, me ha dicho, ¿qué puedo hacer para captar tu atención? Y he seguido andando, yo iba con los auriculares, he aprovechado ese momento sónico para mover la cabeza de un lado al otro haciendo que no. Y él ha dicho, no puedo hacer nada. Y yo he pensado, sí, puedes hacer muchas cosas, lo que pasa es que no las estás haciendo. Porque el poder del uno, cuando se entiende como el individuo, cuando se entiende como sujeto, es muy grande. El problema es que esa potencia y ese poder que tiene el uno, entendido como sujeto, no es muy interesante para nosotros. Creo que la pieza surge de ciertas ideas que van con eso, cruzadas con el evento, obviamente, de un público que mira a un individuo. Esta pieza es un sueño húmedo, es un sueño húmedo mío, pero también es un sueño húmedo tuyo. Creo que es un sueño húmedo compartido. Es un sueño húmedo compartido, pero individual. Y esto es bastante... Es bastante... Es un sueño húmedo compartido ideal del que cuesta afrontar en público y del que poco se hace para hacerse cargo en privado. Entonces es algo que está muy, muy presente siempre, todo el rato. Y entonces, bueno, el trabajo, yo no sé cómo contestar a esta pregunta de una manera inteligente. Yo no puedo contestar a esta pregunta inteligentemente como entiendo el cuerpo con la nación, porque tendría que comenzar a dar toda una serie de vaguedades históricas de las que no me siento docto suficiente para responder. En el proceso de creación muy ausente y muy imaginado. En el proceso de presentación ha pasado por todos los niveles, muy hiriente, a veces muy hiriente hacia mí. A mí el público me ofende, me puede ofender mucho y me puede enfadar y me puede sacar de mis cabales y llevarme por derivas que luego tengo que pagar con noches de insomnio. El público es también un organizador del material. El público es un material eternamente... el público es un material incansable del que puedo seguir tirando y tirando desde imaginarlo, desde mirarlo, desde guiarlo, desde manipularlo, desde someterlo, desde seducirlo, desde extraer de él aquello que necesito. El público articula mi deseo en cuanto a que puede ayudarme a enfocar acciones que quiero llevar a cabo.
El público se compromete y en ese compromiso me empodera en un sentido energético, no político. El público me libera y el público me guía. Definitivamente aparece mi vergüenza, con la que tengo que lidiar y hacerme cargo del hecho de estar delante de un público. Es la vergüenza de no llegar a ejecutar el material de la manera que, no de la manera buena o mala, en el sentido, en un parámetro de amateurismo / virtuosismo, sino en el sentido de llegar a ejecutar las acciones para conmigo y el público de una manera que esté, no me sale la palabra, conveying, que es convey, como junto, convergente. Sí, como aunando de alguna manera la poética en la que me interesa trabajar. Creo que uno de los materiales del trabajo, o sea, uno de los materiales no, uno de los tropos que percuten constantemente es el narcisismo. Y claro, esto es una arma no de doble filo, sino una línea muy estrecha entre equivocarte de lado con el trabajo, ¿no? Y se te puede derramar hacia un lado que es vergonzoso. Pero estoy trabajando con la vergüenza ajena, la exposición de ese sueño húmedo, un sueño húmedo innombrable, un sueño húmedo totalmente generalizado, con el que trabajo de forma espectacular. Creo que trabajo con una idea de prelenguaje, como la preformulación, la preforma lingüística, el deseo lingüístico y el antes del alcance de ello. También con la idea, y en el canto, como no necesariamente en el canto, porque el canto puede ser pre también, pero también hay un postlenguaje, en el sentido de que cuando el lenguaje comienza a hacerse material por el mismo hecho del lenguaje, más allá que del significado, ¿no? Y una cuestión de lenguaje enfático, que podríamos ahí como conectarlo con la segunda pregunta, que tiene que ver con la danza y el movimiento que se convierte en danza. El lenguaje que es por lenguaje, como el movimiento que es por movimiento en la danza, y de ese modo creo que pienso mucho el lenguaje en el trabajo de forma coreográfica, en tanto que el lenguaje lo administro, lo distribuyo y lo circulo con ideas de forma más que de contenido, ¿no? O sea que tengo una relación, creo, en cuanto a lo que se refiere estrictamente a la escena y a cómo organizo el material lingüístico, es una relación coreográfica con el lenguaje. El trabajo es muy intuitivo en cuanto al intuitivo, y digamos que trabajo en muchos planos, ¿no? Quiero decir que hay un acercamiento muy intuitivo a veces con el cuerpo y una cosa también como muy calculada, y cómo se desarrollan esos materiales. A veces la sensación es que hay un cierto control en lo que estás haciendo y luego hay una especie de contingencia constante, ¿no? Entonces, lo que no es tan contingente es la composición del trabajo. Entonces, cuando hay el desarrollo de los materiales, a veces puede parecer muy contingente, pero luego al final confío en la fuerza del trabajo para generar un paquete suficientemente grande de material que me dé la elección de componer de forma completamente estratégica.
y calculada y miserablemente convencida. Sí. Peter Pan, no. Kung Fu Panda, un poco más. Intento mirar poco a los lados. Y hay artistas definitivamente que me encantan y que me estimulan mucho, pero cuando empiezo a trabajar intento ponerme las... ¿Cómo se llama esto del caballo? Sí, para no mirar a los lados. Sí, mirar para adelante. Yo tenía una casera hace 15 años que le enseñaba mis trabajos cuando estaba estudiando y me decía, muy bien Soren, muy bien, no mires a los compañeros, sigue para adelante, mira para... Y he tomado, es uno de mis amuletos. Gracias, Susan. Es tu influencia, por lo tanto. Sí. Estoy trabajando sobre un proyecto nuevo que tiene una tirada larga, quiero decir que no se va a estrenar hasta dentro de un tiempo, que se llama Vanity, Poverty, Revenge, y es una pieza grupal de la que luego extirparé un solo, y es un trabajo que tiene ciertas continuidades con A Nation, que se estrenó hace 5 años y pico, y que tiene ciertas continuidades sin ninguna voluntad de hacer ninguna especie de saga, sino que son materiales, no materiales, son ideas y cuestiones que no han dejado de interesarme, ¿no? Y que tienen que ver con aquello que hablaba al principio, y tiene que ver, dicho de esta manera tan gruesa, tiene que ver con la relación o no relación entre identidad, clase, y cómo el estado de la cuestión, por no decir palabras que cansa decirlas, digamos que el estado de la cuestión se ocupa tan fuertemente por desconectar, ¿no? Y tiene que ver también con esta idea, para mí, todo y que no entiendo mi trabajo como transformador de ningún tipo, ni romántico, ni político, en el sentido transformador realmente, en el sentido de cambiar el estado de la cuestión. Mi trabajo no va a hacer eso. Mi trabajo es un trabajo que hago porque quiero hacerlo, porque es para mí, porque necesito conectar eso con un entorno, pero no tiene nada que ver con ideas de el arte que te libera. Soy muy escéptico, muy cauto de hablar en términos como de lo que informa mi trabajo, porque me parece hasta cierto punto poco interesante. Me parece poco interesante realmente para mí como público de mi trabajo. O me parece poco interesante para la relación que yo quiero establecer con un público con mi trabajo. Me parece poco interesante porque mi relación con el arte también, porque la entiendo así también, la entiendo así en el sentido de que yo no necesito que X artista me diga de qué está informado su trabajo para yo poder conectar con su trabajo. Cuando eso pasa, cuando eso es necesario, normalmente el trabajo no es que me interese demasiado. Me interesa conectar con tu trabajo, no con lo que tú estás pensando acerca de tu trabajo, aunque me interesa mucho escuchar a artistas que hablan y hablan muy bien sobre su trabajo, que saben hablar bien sobre su trabajo. Pero las referencias e ideas son cosas que para mí quedan en el sustrato, ¿no? O sea, si yo hiciera todo el despliegue de mi trabajo, no sé dónde va eso. ¿Qué piensas tú?
Yo no sé nada del panorama escénico nacional, no tengo ni idea de lo que está haciendo la gente por ahí, no conozco a los artistas, yo no tengo amigos, vivo desplazado completamente de la cultura, del arte, no tengo ideas interesantes acerca de nada, no tengo opinión sobre el trabajo de los demás. Pero yo no tengo ni idea del panorama escénico nacional. No lo comprendo, no tengo una visión total de lo que está ocurriendo. Sé que es terrible, es un panorama escénico, es un panorama, es un menudo panorama escénico, y es un menudo panorama de trabajos reactivos que reaccionan a una condición de completo despoder y precariedad, y es un como creo que es un abrazarse a una realidad precaria de una manera completamente irresponsable. Creo que deberíamos ser un poquito más responsables con nuestra propia precariedad. Lo digo en el sentido de que deberíamos debería ponerme a accionar profundamente todo lo que quiero hacer en las condiciones en las que estoy. Y eso es lo que quiero para este país maravilloso, España.